Amigos, la Liga Mexicana de Béisbol dio a conocer el equipo ideal del centenario en este 2025, donde se estará conmemorando los 100 años de la Liga Mexicana de Béisbol. Como siempre en este tipo de ejercicios, caben algunas dudas y caben todos los comentarios. Charlie, antes que nada, ¿qué te pareció la elección que se dio a conocer de acuerdo a lo que votaron muchos periodistas a lo largo del territorio nacional, especialistas en materia de béisbol, con este equipo ideal del centenario? ¿Estás de acuerdo o no estás de acuerdo? ¿Te gustó el ejercicio? ¿No te gustó? ¿Qué opinas? ¿Qué tal, tocayo? Un gusto saludarte, al igual que los amigos de Pega de Hit. Pues, como tú lo comentabas ahorita al inicio de la transmisión, puede estar uno de acuerdo, ¿no? Con algunos jugadores, uno puede sentir que faltan otros. Siempre en ese tipo de elecciones hay, pues, ni están todos los que son, ni son todos los que están, ¿no? Siempre hay controversia, polémicas. De pronto yo siento que sí hay, obviamente coincidiré quizá con la mitad de los jugadores seleccionados, pero yo creo que en este 100 aniversario de la Liga Mexicana, creo que hubiera valido la pena quizás hacer un equipo ideal por década o hacer uno de extranjeros y uno de mexicanos, porque de pronto efectivamente son tantas estrellas y tanta gente que le ha dado realce a lo largo de la historia que muchos quedaron fuera. Por ejemplo, yo no puedo entender que un pelotero como Chucho Somers, el único jugador con más de 3,000 hits en la Liga Mexicana, no sea parte del equipo ideal del centenario de la Liga Mexicana, ¿no? Un lanzador como Ramón Bragaña, que tuvo más de 3,300 entradas lanzadas, más de 200 juegos, y que pues le vino a dar realce y brillo en una época importante al béisbol mexicano, pues tampoco haya estado considerado en esa parte, ¿no? Creo que sí hay peloteros históricos que en un momento dado pues pudieron quedar fuera. Yo, por ejemplo, ya lo platicamos más adelante, pero también en la cuestión del bateador designado quizá tampoco coincido tanto, pero pues ya lo iremos desmenuzando, mi estimado tocayo. Bueno, pues yo sí estoy de acuerdo en la gran mayoría de los jugadores que se eligieron por posición para armar esta novena ideal. No es la primera ocasión que la Liga Mexicana lanza un equipo ideal, quizás no muchos se acuerden, pero en el aniversario 95 del circuito, que no se celebró por la pandemia, fue en el 2020, tuvimos un equipo ideal. Y vamos a empezar justamente por repasar cuál fue hace 5 años el equipo ideal del 95 aniversario y qué diferencia puede existir con el equipo ideal que se anunció en este aniversario número 100 en el centenario de la Liga Mexicana de Béisbol. Vamos a ver el gráfico en pantalla. Bueno, hace 5 años, 95 años de la Liga Mexicana de Béisbol, el catcher de este equipo ideal fue el gran Miguel Pilo Gaspar. Primera base, Héctor Espino. Héctor Espino vuelve a ser el primera base del equipo ideal del centenario. Beto Ávila fue el segunda base del equipo del 95 aniversario. Tuvimos otro en este equipo ideal del centenario. Tercera base, el almirante Nelson Barrera. Repite. José Luis El Borrego Sandoval, shortstop, también repite. Andrés Mora, repite como jardinero izquierdo. En esta ocasión fueron jardineros, a grosso modo. Jardinero central, Marcelo Juárez, fue nombrado hace 5 años. Y Miguelillo Suárez. Bateador designado, Eduardo Jiménez, repite en este centenario. Relevista, el buitre de Tecamachalco, Aurelio López. Ahora no figuró Aurelio. Pitcher derecho, Ramón Arano, el Tres Patines. Ramón Arano repite en este equipo del centenario. Ángel Moreno, pitcher zurdo, también está dentro de los lanzadores del equipo ideal del centenario. Y como manager, una vez más, repite Benjamín el Cananea a Reyes. Este es el comparativo de lo que se escogió para el 95 años aniversario de la Liga Mexicana de Béisbol y ahora en este ejercicio del centenario. Pues hay
muchos jugadores que repiten en este ejercicio, pero quisiera empezar, Charlie, por hablar de el catcher, que ahora se eligió para el centenario de la Liga Mexicana de Béisbol, Francisco El Paquín Estrada. Hace 5 años fue Pilo Gaspar, uno de los mejores defensivos en la historia del circuito, y ahora el Paquín Estrada, un histórico. ¿De acuerdo o no? Fíjate que a mí me llama la atención, por ejemplo, Tocayo, y qué bueno que pones esta parte de lo que sucedió hace 5 años en el 95 aniversario. Que muchos ya ni se acuerdan, ¿eh? No, Seguramente muchos ya ni se acuerdan, ni tampoco se acuerdan que ya hubo un ejercicio similar. sí, y creo que también hubo algo similar en los 90 años, no estoy tan seguro, pero creo que también hubo algo parecido en los 90 años, ya lo checamos más adelante. Pero, por ejemplo, en ese sentido, Tocayo, en la posición de catcher, ¿por qué 5 años después cambia, digámoslo así, que el que sería el receptor ideal? Si ambos jugadores, en el caso del Paquín Estrada en su momento y Pilo Gaspar también, pues ya estaban retirados en aquel momento, ¿no? Eso también te habla mucho de la gente que votó, ¿no? De la gente que llegó a ver a uno u otro jugador Ya y no que son los eso, mismos, exactamente, eso va cambiando y te va ha dando un cambiado panorama mucho. porque mucha gente no recuerda haber visto a Pilo Gaspar, los grandes veteranos de aquella época, pues a lo mejor todavía les tocó verlo, y de pronto la nueva camada, las nuevas generaciones, pues tienen más presente incluso a Paquín Estrada, ¿no? Incluso ya no como catcher, sino como manager. Y en ese sentido, creo que también influye mucho esa parte en el caso de Paquín Estrada. Yo en ese sentido también me quedaría por ahí la duda, ¿por qué no estuvo Sergio Calimán Robles, que para mi gusto creo que era un tremendo receptor, eh, gran defensivo, espectacular defensivo, que también pues tiene con qué estar considerado? De alguna manera, pues obviamente los que votaron, pues votaron por Paquín Estrada, pero yo siento en ese sentido que mucho también tuvo que influir en la nueva generación, en las nuevas elecciones, con la nueva gente que votó, en la fama que tenía el Paquín Estrada como manager, también para considerarlo como catcher. Obviamente, pues no tiene que ver una cosa con la otra, pero sí creo que influyó en la toma de la decisión de varias de las personas que votaron. ¿Tú estás de acuerdo en ese sentido, Tocayo, con la elección de Paquín? Mira, sí, 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 yo voté por Paquín Estrada. Paquín es el líder de juegos jugados como receptor en la historia del circuito. Es el catcher con el mayor cantidad de outs realizados como catcher en la historia del circuito. El catcher con más imparables conectados en la historia del circuito. Pero pues sí, efectivamente hay una lista muy grande de enormes receptores que ha tenido la Liga Mexicana, el propio Pilo Gaspar, y también pues hay que hablar de Jaime Corella, y hay que hablar, como ya apuntabas, del Calimán Robles, y hay que hablar también de contemporáneos como Noé Muñoz, como Saúl Soto, Saúl que es el receptor con más cuadrangulares en la historia de la Liga Mexicana como catcher, Miguel Ojeda, por supuesto. Tiempos diferentes, tiempos distintos, un ejercicio duro, pero yo sí Complicado. estoy de acuerdo por los argumentos que acabo de mencionar, de que Paquín Estrada es el catcher de este equipo ideal del centenario. Y ahora vámonos con los infielders. Rápido, el del 95 aniversario otra vez, y nos vamos con lo que se anunció del centenario. Héctor Espino, primera base; Beto Ávila, segunda base; Nelson Barrera, tercera base; campo corto, José Luis El Borrego Sandoval. Esto fue hace 5 años. Y ahora en este equipo ideal, primera base, don Héctor Espino, el Superman de Chihuahua; segunda base, Moy Camacho; tercera base, el almirante Nelson Barrera; y campo corto, José Luis El Borrego Sandoval. ¿Qué opinión te merece? Pues prácticamente es el mismo infield, solamente cambia el segunda base en esta ocasión para el equipo ideal de los 100 años de la Liga Mexicana. Obviamente creo que en la inicial tener al Superman de Chihuahua, a don Héctor Espino, no hay discusión, no hay quien le pueda hacer Espino sombra. sí pone a todo mundo de acuerdo, ¿no? Ahí no hay Ya manera. la generación que sea, es impresionante cómo, pues los que escuchamos las anécdotas, leyendas, historias fantásticas de Héctor Espino, pues coincidimos con los que lo vieron en acción.
pues de que es quizás el mejor bateador que ha tenido la Liga Mexicana de Béisbol. Mexicano y Sí, no mexicano. indiscutible lo de Héctor Espino, la verdad es que él tiene ese lugar asegurado, ¿no? Sin ningún lugar a dudas, ¿no? Yo ahí sí creo que es unánime la votación, no creo que alguien haya votado en contra o a favor de otro personaje que cubra la primera base, ¿no? Caso similar al del almirante Nelson Barrera, ¿no? Sí, claro, Creo que pone a todo el mundo de acuerdo en lo la que hizo antesala, Nelson. pues Nelson quizá por ahí le pudo haber hecho sombra a don Leo Rodríguez, ¿no? En un momento dado, pero creo que la verdad lo que hizo Nelson Barrera también en su carrera a lo largo de su trayectoria como antesalista fue espectacular, ¿no? Tremenda defensiva y pues ni más ni menos que el máximo jonronero del béisbol mexicano, superando precisamente a don Héctor Espino. Y yo quiero señalar lo siguiente. Creo que para hacer la evaluación de este tipo de ejercicios, no te puedes ir nada más con lo que hicieron los jugadores por el tema ofensivo, ni tampoco por el defensivo. Si estás hablando del mejor en cada posición, tiene que ser un balance entre lo que hicieron ofensivamente hablando y lo que hicieron defensivamente hablando, ¿no? Porque te puedes ir por la inercia natural de simplemente ver los números a la ofensiva por posición de cada uno y por ahí te vas para escoger al mejor, ¿no? Y creo que no debe de ser así, sino que también defensivamente tienen que haber tenido una enorme aportación para ser elegido como el mejor en cada posición, ¿no? Sí, indiscutiblemente. Y además, Tocayo, pues todos estamos hablando de este tipo de personajes, todos ellos Salón de la Fama, ¿no? Entonces te habla de la gran Ese calidad sí. que tuvieron a nivel defensivo y ofensivo y que además fueron pilares del béisbol y por lo general piezas claves de equipos de mucha tradición y jerarquía en nuestro país. Sí, y es que Nelson, vaya, pues no nada más es el tema de que es el máximo jonronero, máximo productor en la historia de la Liga Mexicana de Béisbol. Nelson era un fantástico tercera base, tenía un brazo impresionante, era un lujo verlo fildear ahí en el cojín de la antesala, ¿no? Fue un tremendo tercera base, además, Nelson Barrera, donde híjole, no estuvo nada fácil y creo que si hay una parejera para designar al mejor campo corto, sí, el Borrego, yo coincido y creo que tú también y muchísima gente, ahí está, se volvió a elegir, porque pues la calidad fildeadora de Sandoval me parece que ha sido única en la historia de la Liga Mexicana. Nadie ha tenido esa clase para fildear en el campo corto, ni esas cualidades defensivas como el Borrego, pero ofensivamente hablando, José Luis Sandoval sería un quien vive con Javier Robles. Javier que fue un símbolo también de los Tigres en sus diferentes épocas y no fue nada fácil esa elección, pero sí me parece que aquí, por ejemplo, haber dejado fuera también a un Javier Robles, quizás suena un poco injusto, ¿no? Javier que fue un gran bateador, formidable bateador, Tremendo. no tan espectacular a la defensiva como el Borrego Sandoval, pero sí fue también un shortstop, creo que de época, ¿no? Pero el Borrego, vaya, pues esa magia que tenía creo que lo hace único y por eso es el mejor, pero sí fue difícil esa elección, creo yo. Sí, pues el Borrego Sandoval, como tú lo comentas, Tocayo, defensivamente hablando, tenía un gran alcance. Prácticamente él no se tenía que aventar por una pelota porque siempre estaba muy bien colocado, siempre llegaba a tiempo por la esférica y podía meter los tiros prácticamente desde la grama exterior, ya en las profundidades del jardín izquierdo, en los inicios, mejor dicho, del jardín izquierdo, para meter su tiro a la primera con prácticamente sin ver dónde estaba la primera colchoneta, él podía tirar y sabía perfectamente dónde meter el tiro, ¿no? Y además una llave de doble plays, haciendo récord de la Liga Mexicana también de doble plays a principios del nuevo milenio, un pelotero que también conectó bastantes cuadrangulares, es creo yo el shortstop junto con Javier Robles de los que más poder tenían en esa posición a lo largo de la historia de la Liga Mexicana y sí, creo que es una carrera muy parejera, pero yo creo que por poco y por el tema de la defensiva y la gran cantidad de terreno que cubrió el Borrego Sandoval, pues creo yo y coincido contigo que él es el que tiene que tener esa nominación especial, ¿no? Para el centenario de la liga. Fíjate, Javier Robles, 4 home runs más que el Borrego Sandoval. 4 nada más.
Javier pegó 257 y el Borrego 253. Números muy, muy parejos entre ambos. El Borrego más imparables que Javier Robles, José Luis Sandoval, más carreras producidas que Javier Robles, pero yo creo que para elegir esa posición, yo creo, por estos factores, de las más difíciles, ¿no? Y el caso del segunda base, hace 5 años se eligió a Beto Ávila, pero pues Beto Ávila jugó Jugó muy muy poco poco. en la Liga Mexicana de Béisbol, ¿no? Así como para ponerlo como el mejor segunda base. Fueron 6 campañas únicamente de Beto Ávila en la Liga Mexicana de Béisbol. Y vaya, Moy Camacho, un bateador tremendo, gran segunda base, y ni más ni menos que Moy Camacho es líder entre los segundas bases de todos los tiempos en cuadrangulares y en carreras producidas. Me pareció justo el que Moy se haya nombrado como el mejor segunda base de este equipo ideal. Sí, completamente de acuerdo ahí, Tocayo, en el sentido de Moy Camacho. Creo que se le hizo justicia. Hace 5 años, yo creo que Beto Ávila igual vuelve a lo mismo por el tema quizá de la fama, de la popularidad, del nombre que hizo a lo largo del béisbol de Estados Unidos y luego en México. De ese título de bateo, Exactamente, en pues el fue campeón de 54, bateo ¿no? Con en Cleveland. Grandes Ligas. Pues creo que eso pues le dio el prestigio que sigue gozando hasta la actualidad, a tal grado que pues dos parques de pelota de la liga tienen su nombre y de esta manera pues se le dio ese reconocimiento en su momento, pero creo que ahora se hace justicia con Moy Camacho. Bien, ahora vamos a hablar de los jardineros que se eligieron en este equipo ideal del centenario. ¿Qué pasó hace 5 años? ¿A quiénes se eligieron? Andrés Mora, Marcelo Juárez y Miguelillo Suárez. Y ahora, 5 años después, se ratifica al gran Andrés Mora, en paz descanse, a Daniel Fernández, a Dani Fernández, Daniel Travieso y al Coyote Matías Carrillo. ¿Qué opinas, Charlie? Pues fíjate que siento que ¿Te falta quedas uno. con los de hace 5, con los de ahora de este 2025 o faltó alguien? Fíjate que yo siento que faltó por ahí Gerardo Polvorita Sánchez, amigo. El líder de juegos jugados en todos los tiempos, un jardinero pues que hizo época con el equipo de Laredo, que rompió su mala racha por perder un vuelo, ¿no? Porque el equipo, mejor dicho, no llegó a tiempo a la capital de la República Mexicana para continuar jugando y pues de esa manera se acabó su racha de más de 1,400 juegos jugados de manera consecutiva, un récord que como estamos en estos tiempos, pues es prácticamente invencible, ¿no? Y recuerdo perfectamente bien, nos tocó cubrir ese juego en el Parque del Seguro Social de hace, obviamente, bastantes años. Algún rato. Y es que Polvorita, bueno, rápido, vale la pena, creo, Sí, el claro, por supuesto. comentario. Polvorita junto con parte del equipo de Tecolotes, eran los Tecolotes en aquel entonces, ahora son los Tecos, venían de una gira en Villahermosa, Tabasco, De Tabasco, exactamente. y no pudo despegar el avión por un Por un incendio incendio. forestal a los alrededores del aeropuerto de Villahermosa, y Polvorita no llegó, y ahí se acabó la racha. Fíjate que en Un aquel juego momento contra los Diablos, los Diablos Rojos del México, efectivamente, en el Parque del Sur. y me acuerdo mucho que en aquel momento se manejó la posibilidad de suspender ese juego, posponerlo, Sí, sí, para sí. que pudiera llegar y continuar con la racha. Y él mismo creo que se lo consultaron y él fue el que dijo, no, adelante, sigan con el proceso del juego. Y ahí fue donde se perdió esa gran racha. Pero creo que es uno de los peloteros que falta en esa posición, Tocayo. Yo no sé si siquiera lo llegaron a mencionar en las votaciones, todo este tipo de cosas, pero creo que es un pelotero que también, vuelvo a lo mismo en el caso de Somers, al tener el récord máximo e histórico en la Liga Mexicana en 100 años, pues creo que sí pudo haber hecho falta, ¿no? Pues sí. Sí, Chucho Summers, pero ¿dónde lo acomodarías? Bueno, ya hablamos de los infielders, pero es que, pues, ¿dónde pones a Chucho Summers? ¿O pones a Nelson o pones a Chucho Summers? Pues fíjate que ahí sí yo me pondría los dos. Pero no se puede. Sí, no, lo sé, Vaya, pero es injusto el ejercicio, pero pues es es válido, ¿no? Es complicado, parte ¿no? de, Por es supuesto. parte de.
Sí, 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 pero en el caso del Polvorita creo que sí hacía por ahí falta y creo que yo, en ese sentido, de los que están en la actualidad, yo sí, obviamente creo que a Daniel y a Matías no los movería en ningún momento, pero en ese sentido sí, sí lo pondría en lugar de Mora. ¿A Polvorita? Sí. No, yo no. No, 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 es que Eran el caballo de hierro del béisbol mexicano, ¿no? Obviamente los números son muy diferentes, el poder de uno y la defensiva del otro son cosas completamente lo eh, que hizo Andrés Mora fue increíble en la Liga Mexicana de Béisbol. Hay quienes opinan que después de Héctor Espino, el mejor bateador ha sido Andrés Mora. O sea, era un tipo brillante, no, no, obviamente y de tremendo poder. llegó al béisbol de las grandes ligas. Muchos opinan que si no se hubiera ido a grandes ligas y se hubiera echado toda su carrera en Liga Mexicana, Tuviera otros números, quién ¿no? sabe si Nelson Barrera fuera el número uno en ambos departamentos, ¿eh? Pues Así de ese tamaño. O sea, en el esa poder de época, Andrés Mora Tocayo, era brutal. en la época que se enfrentaban mucho Diablos y Laredo en Ujú. la década de los Aquellas 80 finales en las de, finales, pues de ahí estaban 80. de tú a tú estas dos personalidades, ¿no? Y eran tremendos duelos. Mira, Andrés Mora, 23 campañas en la Liga Mexicana, es cuarto lugar de todos los tiempos en jonrones con 419, sexto en carreras producidas con 1498 y tiene el récord de 12 campañas con 20 o más cuadrangulares, nadie más, ¿eh? Sí, no, Nadie ni más. Espino. No, 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 o sea, lo que hizo Andrés Mora, chapó, no cualquiera. Yo sí creo que justo que esté ahí Andrés. Bueno, es de los que repiten, ¿eh? De lo que se Es de los hizo. que repiten hace 5 años ahora. Ajá, en el 95 aniversario y ahora en el centenario. Fíjate que con Daniel Fernández, a que le mando un fuerte abrazo, Que mis se está dudas. recuperando de una cirugía, por cierto. Fuerte abrazo al gran Dani Fernández, Dani el travieso, el mejor primer spot en la historia de la Liga Mexicana, me parece. Pero ahí hay una parejera, también hay una discusión bien interesante con Marcelo Juárez. Marcelo, que para muchos es el mejor jardinero que ha existido en la Liga Mexicana de Béisbol, que apareció hace 5 años y que ya no aparece ahora en este ejercicio del centenario. Marcelo Juárez tiene el mejor promedio de fildeo de cualquier jardinero en la historia de la Liga Mexicana de Béisbol. Entonces, ahí hay una discusión, ¿no? Entre Marcelo Juárez y Daniel Fernández. Y bueno, con el Coyote Matías Carrillo, que no apareció en el del 95 y sí aparece en este del centenario, yo sí estoy de acuerdo. Obviamente nos tocó ver toda la carrera o gran parte de la carrera de el gran Matías, el Coyote Carrillo, las inconsistencias de las opiniones en estos 100 años. Hay quienes no lo vieron y viceversa, pero yo sí opino, creo que Matías es el jugador más completo que ha tenido el béisbol de la Liga Mexicana, o por lo menos de los más completos en muchísimo tiempo, ¿no? Y también tocayo el tema de Matías, que estuvo un tiempo fuera de la Liga Mexicana por estar en el proceso de llegar a grandes ligas. Sí, También muchos números los pudo haber superado, mejorado en gran cantidad, pero en ese afán de llegar a Estados Unidos y estar debutando incluso con el equipo de los Marlins, creo que eso le quitó la posibilidad de tener mejores números, pero indiscutiblemente creo que Matías es en la historia del béisbol mexicano el pelotero más completo. Poder, velocidad, buen fildeo, buen brazo, como dirían, ese pelotero que tiene las 5 herramientas que se necesitan para ser una estrella del béisbol, ¿no? sí, promedio de por vida en Liga Mexicana de 336 del Coyote, 330 cuadrangulares, 1554 carreras producidas. Pues difícil esta elección, ¿no? Por los nombres que quizás se quedaron fuera. Junto con el de Polvorita Sánchez, pues podemos mencionar también aún a Ricardo Sainz, al Siete Leguas, uno de los mejores jardineros, líder de dobles de todos los tiempos de la Liga Mexicana de Béisbol. Pero, pues ahí están entonces los jardineros que se nombraron en este equipo ideal del centenario.
Vámonos ahora con el tema de los pitchers. A ver, hace 5 años solamente se nombraron a pitcher derecho, el mejor pitcher derecho del equipo ideal del 95 aniversario, el mejor pitcher zurdo y relevista. Pitcher derecho fue Ramón Arano, zurdo Ángel Moreno, relevista Aurelio López, y ahora se dio una lista de 10 pitchers para este equipo ideal del centenario. Los elegidos fueron el gran Martín Digo, por supuesto, el maestro de maestros, uno de los mejores jugadores que ha tenido la historia del circuito. El tres patines a Ramón Arano, líder de victorias de todos los tiempos en la Liga Mexicana. El gran zurdo Ortiz, tercer lugar en victorias de la Liga Mexicana de Béisbol. Jesús El Chito Ríos, máximo ponchador del circuito. Vicente El Huevo Romo, el mejor en efectividad de todos los tiempos en la Liga Mexicana. Ángel Moreno, el zurdo con más victorias del circuito. Pepe Peña, el peluche Peña, más de 200 victorias en la Liga Mexicana. Salomé Barojas, el gran Salomé, que tiene el segundo mejor porcentaje de ganados y perdidos en la historia de la Liga Mexicana. Pancho Ponches, Francisco Campos, última triple corona de picheo en la Liga Mexicana y cuarto lugar de ponches de todos los tiempos. Isidro Márquez, el doctor Suspenso, el líder histórico en rescates de la Liga Mexicana de Béisbol. Son los que se eligieron. Y aquí sí, pues yo me quedé con las ganas de ver a un Herminio Domínguez, que es el hombre que más juegos sin hit ni carrera tiene tirados en la historia de la Liga Mexicana de Béisbol, por mencionar algunos, ¿no? O el Ejote, Horacio Piña, Bien, Horacio Piña, que incluso hasta ganó Serie Mundial, ¿no? Primer mexicano en ganar un anillo de Serie Mundial. ¿no? Y el Ejote, pues el único que ha tirado un juego perfecto de 9 entradas en la Liga Mexicana. El único. De 9 innings, ¿eh? Y se lo lanzó, si no mal recuerdo, a los Diablos, ¿no? A los Diablos, sí. En Aguascalientes, él obviamente vistiendo la franela De de los los Rieleros. rieleros, ¿no? Son los nombres que, pues, que quizás también pudieron haberse considerado para estar ahí, ¿no? Sí, claro. Y ahí en ese sentido, te digo, yo me quedaría también con la cosquillita, ¿no? La duda de poder haber incluido a Ramón Bragaña, otro pelotero de época muy Sí, similar en características a lo que hizo Martín Diego en su momento, pero creo que esa dupla que había en aquella época, en aquella década de principios de 40 en la Liga Mexicana, creo que era fundamental, ¿no? Un duelazo Martín Diego contra Ramón Bragaña, creo que los dos pusieron grandes récords, grandes números. Ramón Baragaña, más de 3.370 entradas lanzadas, sí. 211 juegos ganados. La verdad es que ganó 211 y lanzó 542 juegos, tocayo, cuando las temporadas en aquella época no eran tan largas como de pronto llegaron a ser a mitad de los 70 o de los 80, ¿no? Que eran más de 130 juegos. En aquellos años de los 40, pues prácticamente lanzaban cada 3 días y juegos completos, ¿no? Ese era la parte. 18 campañas, además, en la Liga Mexicana de Béisbol para Ramón Bragaña. Se Sí, sí, sí. mantuvo durante muchísimo tiempo. Y fíjate que yo voté por Ramón Bragaña en la lista Fíjate. de 10 para estar ahí. Porque, pues sí, obviamente no vimos a Martín Digo, no vimos a Ramón Bragaña. Ahí, Pero ahí, los números ahí están, tocayo, y esos no mienten, ¿no? y claro, pues nuestras generaciones empujamos a muchos peloteros contemporáneos o que vimos jugar, pero creo que también se debió de haber rescatado gente de ese calibre que le dio muchísimo lustro a la Liga Mexicana de Béisbol. Caso de Ramón Bragaña, ¿no? Por ejemplo. Sí, por supuesto, y creo que fue un pelotero que hizo época, e incluso hasta en películas llegó a salir, ¿no? En nuestro país, ¿no? Con el pelotero, el beisbolista fenómeno, ¿no? Que o sea, fue un Sí, hitazo. que es fantástica. Ahí aparecía también don Ramón Bragaña, ¿no? Que la verdad creo que le dio mucho brillo y Y lustro al sale béisbol Lázaro mexicano. Salazar. También sale Lázaro Salazar, exactamente, ¿no? Y de hecho se enfrentan en un duelo ahí en esa película ellos dos. Sí, 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 sí.
Fantástica, fantástica película. Romo Chávez también, Alberto Romo Chávez, otro histórico pitcher. En fin, pues que esa fue la lista que se dio a conocer, ¿no? Eh, como relevistas grandes, por supuesto, como Salomé, como Isidro Márquez, pero también hay relevistas icónicos de nuestro circuito como el buitre de Tecamachalco, Sí, por Aurelio supuesto. López, o como el gran Toño Pulido, que fue un Toño Pulido cerrador también, que fue tremendo. hermético, sí, durísimo, en la década de los años 80, ¿no? Así que, pues ya la gente tendrá su mejor opinión de este equipo ideal del centenario de la Liga Mexicana de Béisbol. Una lista muy parecida, repetimos, a la que se dio a conocer hace, hace 5 años. Y bueno, otra categoría que estuvo muy difícil para elegir al mejor, la de manager. Porque pues hay dos con el mayor número de campeonatos en la historia del circuito. Lázaro Salazar, que es el máximo ganador con 7. Benjamín el Cananea Reyes, que tiene un total de 6. Cananea aparece en las listas del 95 y ahora de los 100 años. Pero pues ahí está también un José el Zacatillo Guerrero, un Francisco el Paquín Estrada, gente que marcó toda una época. Y fíjate que en el caso de Lázaro Salazar y de Cananea Reyes, creo que lamentablemente se adelantaron muy jóvenes en su carrera y en la vida, ¿no? En ese sentido, pues Lázaro pues, falleció prácticamente en el logout en un juego de los Diablos al año siguiente de haber ganado el campeonato y veto a ¿Sí? saber cuántos campeonatos más no hubiera conquistado si hubiera tenido oportunidad de vivir 10 15 años más, ¿no? Mismo caso con Cananea Reyes, que falleció en el 91 y que tuvo que dejar a los Diablos después de ganar la final de zona frente al equipo de León, ¿no? De los Bravos de León, y después ya en la serie final de ese año ya no se pudo enfrentar a los Sultanes de Monterrey. También lamentablemente fallece pues muy joven y deja pues una incógnita de qué hubiera pasado con él, ¿no? Ese equipo de los Diablos de los 90 que era un trabuco que llegó a muchas series finales de pronto y que no las ganó con Marco Antonio Vázquez, pues mucha gente se queda con la duda y decía, ¿no? En aquella época que qué hubiera pasado si esas finales las hubiera dirigido el gran Cananea Reyes, quizá quién sabe cuántos campeonatos más le hubiera dado a la pandilla roja. Sí es una situación muy complicada, ¿no? Definir entre uno y otro. Yo creo que Cananea Reyes estaba adelantado a su época para la forma de dirigir y luego la experiencia de haber dirigido en Estados Unidos o ser coach y estar tanto tiempo en una temporada de Grandes Ligas, pues creo que aprendió mucho y ese aprendizaje pues lo vino aquí a trasladar a la Liga Mexicana. Sí, el único manager, ¿no? Que ha dirigido en grandes ligas, Cananea Reyes, fue un solo día, pero lo hizo con los marineros de Seattle, gracias a su gran amigo Maury Wills. Y Cananea era un tipo además con una personalidad única, fantástica, transmitía al graderío de una manera increíble, Sabía hacer ¿no? show. Sí, sí, era un auténtico showman, el gran pelón mágico, que además como timonel, pues era brillante, ¿no? Sacaba el recurso de la chistera como en aquella serie del Caribe, claro, hablamos de Liga Mexicana, pero una serie del Caribe cuando México la conquista gracias a un toque de pelota inesperado del almirante Con Nelson Nelson Barrera. Barrera, ¿no? El cuarto bate que tenía el equipo de Mexicali en aquella serie del Caribe, el equipo de México, pues fue gracias a que Cananea se atrevió a mandarlo a tocar la pelota, ¿no? O ya que recordabas aquella serie final del sur de 1991, Diablos Rojos contra Bravos de León, en ese juego 7 en el Parque del Seguro Social, el equipo de León, el equipo del Paquín, se fue adelante. Sí. Iba ganando el equipo de León ese juego definitivo en el Seguro Social, en el Parque del Seguro, y ya no tenía picheo. Y era la primera, segunda entrada, La segunda entrada, y vámonos. Jaló por Salomé Barojas. el cerrador desde la segunda entrada. Jaló por Salomé, que obviamente era el cerrador, y le dijo, pues voy contigo.
y se Y echó ganó. el resto del juego Salomé Barojas, pero fue gracias a la genialidad de Cananea de haber hecho ese movimiento. Pues ese era el gran Benjamín, el Cananea Reyes. Obviamente no vimos a Lázaro Salazar, lo de Salazar es increíble, pues ahí está. Nadie ha tenido un tricampeonato como manager más que él, lo consiguió con el Monterrey, pero Cananea tuvo un bicampeonato. Cananea fue el primero, además, como manager en regresar de un 0-3 en una final con Jalisco ante Zaraperos de Saltillo para coronarse, ganó los siguientes cuatro y así, ¿no? Podemos mencionar muchas cosas de ambos timoneles. Yo sí considero que Cananea pues tiene que estar en ese lugar de privilegio, pero también el reconocimiento pues para todos los demás, ¿no? Una generación fantástica de managers como Memo Garibay también, ya mencionamos a Paquín, ya mencionamos Zacatillo Guerrero, a como lo mencionabas Zacatillo hace unos Guerrero, instantes. Gregorio Luque, pues muchos grandes managers mexicanos que ha tenido nuestro circuito. Tomás Herrera, el Sargento Metralla, otro, ¿no? Claro. Ahora, bueno, el Chapo Vizcarra también con sus 4 campeonatos, 4 gallardetes. Dan Figueroa también, otro de los managers más exitosos del circuito. Pero yo sí me voy con don Benjamín el Cananea Reyes. Y además, bueno, pues sí, las similitudes, ¿no? La trágica Sí, muerte de un grande como Lázaro Salazar, que le da el primer campeonato a los Diablos Rojos del México en el 56, muere en el 57, se derrumbó ahí en el Parque del Seguro Social, y Cananea, ese fue el que mencionamos, juego 7 del 91 serie de Campeonato del Sur, el último el juego último que dirigió. que dirigió en su vida. Él no lo sabía, ya no pudo dirigir a los Diablos en la serie final ante los Sultanes, que ganó Monterrey, el Diablo Montoya entró al quite, pero pues también tuvieron pues finales dramáticos, ¿no? Estos que para mí son los mejores managers que ha tenido el circuito, pero pues ahí está, el lugar de honor para Don Benjamín el Cananea Reyes.